Buenos días a todos. Iniciamos con el seminario CFDI 4.0 y PTU en Conpac y Nómina. Me presento, mi nombre es Adán García, del grupo Consultoría Insicom. Somos distribuidores de la marca Conpac y consultores certificados por la marca Conpac. La presentación se estará enviando vía correo, al igual que la sesión, una vez ya se encuentre con edición. Bienvenidos. ¿Qué vamos a ver en este seminario? Vamos a ver dos puntos importantes de forma general. CFDI 4.0, anexo 20, versión 4.0, los datos del emisor, los datos del receptor y los datos que debemos de estar habilitando dentro del sistema o agregando ciertos datos para los colaboradores. Vamos a mostrar también algunas utilerías. Todo esto es respecto a la entrada en vigor de forma obligatoria para la emisión del CFDI 4.0, que este cambio pues impacta a todos los tipos o los 5 tipos de CFDIs que conocemos. Vamos a ver también dentro de la agenda el tema del cálculo de PTU, las consideraciones que debemos de tener previo al cálculo de PTU y bueno, de qué manera ahora lo estaremos realizando y visualizando ciertos reportes por el tema del cambio en donde se da a conocer el año pasado, en el mes de marzo, el proceso de PTU ahora topado a 3 meses o el promedio de los últimos 3 años que se haya recibido PTU. Les comento de igual manera, llegaremos en ese punto, pero la versión con la que estaremos trabajando de Conpac y Nómina es la versión 14.3.2. Es la última versión que se ha liberado aproximadamente una semana y la intención es que cada vez que se libere una nueva versión en donde hay un alto impacto en el proceso, estemos realizando un seminario para explicarle los puntos o mejoras dentro de dicha versión. Esta versión del sistema de nómina que se ha liberado ya cumple de manera formal con la emisión del CFDI 4.0. Por lo cual, ustedes pueden empezar ya a timbrar recibo de nómina con la versión CFDI 4.0 o esperarnos hasta la fecha de la obligación, que es a partir del 1 de julio de 2022. Por lo cual, yo no les recomiendo que lo dejemos al final, sino que empecemos ya estamos a 60 días, un bimestre para que inicie de forma obligatoria y esto pues nos puede ayudar ya a tener la experiencia para poder iniciar con otras empresas que quieran que se les lleve su nómina. Vamos entonces, esto no lo voy a explicar a grandes rasgos, prácticamente la presentación se las vamos a enviar, la intención es que sea muy práctico la sesión. ¿Qué datos debemos de estar considerando? Uno de los cambios que ha hecho la autoridad en la validación de los CFDI en cualquier tipo es que no solamente valida ahora de acuerdo a la estructura del anexo 20 del CFDI, ¿sale? Sino que valida la forma y sintaxis de acuerdo a lo que nos indica el anexo 20, el estándar de cómo se debe crear el documento XML, las validaciones propias del anexo 20 y la cual realiza el PAC, las validaciones del complemento. Recordemos que el CFDI de nómina trae consigo un complemento llamado nómina, que es la versión 1.2, que eso no cambió. Seguramente la autoridad realizará cambios en ese complemento de nómina. Lo que no cambia es el complemento de nómina, lo que cambia es la estructura general del CFDI de nómina, ¿vale? Uno de esos puntos que hoy está validando la autoridad prácticamente es que se apega a lo que indica las reglas de la miscelánea, ¿vale? Uno de esos puntos es que si ustedes hoy en día quieren cancelar un CFDI de nómina del 2021, el sistema ya no les dejará cancelar. Y no es un problema del sistema, sino que es una validación que está haciendo el PAC de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, en donde nos indica que
ya no se pueden cancelar los CFDI de ejercicios anteriores. Ahora, eso de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Una de las facilidades que dio la autoridad es que teníamos hasta el último día de la declaración anual, sea persona física, persona moral, para poder cancelar CFDI del ejercicio anterior. Hoy en día ya pasaron esos tiempos, ya pasó la fecha de declaración de persona moral, la fecha de declaración de persona física, y por ende ya no podemos cancelar recibo de nómina de un ejercicio anterior. Pero vuelvo a repetir, no es un tema del sistema, es un tema de validación propiamente de la regla de resolución miscelánea fiscal. Otro punto que está validando el tema de la regla de resolución miscelánea fiscal es el tema de la cancelación con motivo 01, porque en la regla de resolución miscelánea nos indica que no se puede cancelar un CFDI si este está relacionado con otro, y propiamente es el escenario que la autoridad pone para cancelar dicho CFDI. Ya por ahí viene una controversia en el tema de la cancelación de los CFDIs, donde la autoridad no ha sacado un comunicado formal, pero en un chat o en un video de la autoridad indica que efectivamente no es posible cancelar CFDI, no es posible cancelar los CFDI con el motivo 01 y recomienda que se utilice el motivo de cancelación 02. Son una de esas reglas que está adicionando la autoridad, y otro de los puntos por el cual entra el anexo 20 es para tener ya información de calidad, mayores elementos, mayores atributos a favor prácticamente de la autoridad para, estar monitoreando los procesos de cada uno de los contribuyentes. Eso es la realidad. Otro de los puntos que debemos de tener presente es que debemos de tener actualizado nuestro sistema ya para que esté considerando todos estos cambios, o por lo menos el último cambio de la regla de resolución miscelánea fiscal. Otro dato también que hay que considerar es que por ahí yo veía una publicación en donde una persona decía, necesito un PAC donde me muestre el domicilio completo de los colaboradores en el XML. Y hay que tener presente que no es qué datos quiero que yo aparezca. No es datos, no son aquellos datos que yo quiera que aparezcan en el XML. El XML se crea con ciertos datos que me indica el anexo 20. Recordemos que el anexo 20 es el documento que rige la forma y estructura de cómo se componen esos datos. Si no viene el domicilio en el XML es porque así está establecido que no se va a mostrar. Una cosa es que pueda aparecer en el PDF, porque en el PDF sí podemos hacer que aparezca esos datos, pero no en el XML, ¿sale? Mari. Denme un momento, por favor. Perfecto. Continuamos. Otros datos que debemos tener presente, que para aquellos que hayan entrado ya al taller de CFDI con Conspaqui, Comercial Premium y Factura Electrónica, prácticamente esto pues ya es de relleno, pero para aquellos que solamente utilizan Conspaqui Nómina, repito, deben de estar revisando la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. De acuerdo al nombre que se muestra ahí, ¿sí?, es el nombre que van a poner en los datos del emisor de la empresa de nómina, tal cual se encuentra, ¿sale? Esos son uno de los datos que la autoridad está validando. Otro de los datos que debemos de tener presente es el código postal de la empresa, de acuerdo a lo que se tenga registrado. ¿Qué datos debo de considerar para iniciar el CFDI 4.0 dentro del sistema de Conspaqui Nómina? Número 1, actualizar a la versión más reciente, que es la 14.3.2. Empezar a recabar la información de los colaboradores, que aquí viene una tarea muy importante, el de actualizar los datos de los empleados conforme a su cédula de identificación fiscal. Y creo que el punto principal es el código postal que tengan registrado en el SAT. Y es importante, y es un proceso que tendrían que hacer ellos, ¿sale? Por ahí me estaban platicando y me decían que en el tema de la cédula de identificación fiscal, cuando no lo tienes, pero ya está registrado, te lo imprimen muy rápido, solamente hay que ir a las oficinas, al tema de donde no
hay un apartado donde no hay citas, donde son atención sin citas y solamente es para la reimpresión de cédula de identificación fiscal. Para este caso es ahí donde empieza lo laborioso para aquellos encargados de la nómina. Digo, si son 5 empleados en una nómina, pues no pasa absolutamente nada. Pero si es una nómina de 20, 50, 100, 150, 300, 400, 500, que son 3 empresas de las que tenemos, que más o menos rondan entre esos 400 y 500, pues prácticamente ellos pues van a sufrir el tema de estar actualizando los datos y hay que empezar ya, porque nada más nos quedan 2 meses para que cuando llegue el tiempo en que ya sea obligatorio, pues tengamos esos datos y no andemos a la carrera, ¿no? Entonces, hay que tener ya esos datos, hay que empezar a solicitar los datos de los empleados, el código postal, el nombre, todo tiene que ser en mayúscula. Otro punto también a revisar prácticamente son los datos del emisor ya en el sistema conforme a la cédula de identificación fiscal. Vamos a ver la implementación del sistema de cómputo aquí nómina, qué datos debemos de estar agregando y en qué apartado. Dentro del catálogo de empresas, en el apartado de los datos del emisor, se agregó un nuevo campo, esto ya desde la versión 14.2.1. Se agregó un nuevo campo que se llama nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Y ahí es donde vamos a poner el nombre, como se muestre en la cédula de identificación fiscal. Recordemos que para el caso de las personas morales, no debe de llevar el régimen de sociedad. En este caso, estamos viendo que dice empresa SADCB, no tiene que ir así, se tiene que quitar el SADCB, tiene que quedar solamente con el nombre de la razón social. Ojo también porque puede ser que cuando se dio de alta se haya escrito mal el nombre y dentro del nombre de la razón social venga también el régimen de sociedad. Entonces, por eso digo que hay que revisar cómo viene o cómo está dado de alta dentro de la base de datos del SAT a través de la cédula de identificación fiscal. Y luego viene otro campo, que ese campo es el que ya existía, que se llama nombre de la empresa. Prácticamente ese es como el nombre comercial. Yo ahí puedo poner el nombre como quiero que se muestre, porque de repente también hemos visto que se tiene una empresa que dice empresa SADCB 2020 y luego empresa SADCB 2018, ¿no? Como que hubo un problema ahí y duplicaron la empresa, o cambió administración y bueno, los llevaban todos separados. Pero en el nombre en ese campo que estoy especificando, nombre de la empresa que emitirá el CFDI, pues se tiene que poner el nombre de la razón social. Cuando se timbre va a tomar ese dato y no el campo nombre de la empresa. Dentro del catálogo de empresas, pero en la pestaña de registro, bueno, vamos a validar el régimen fiscal que se tenga. Y aquí es bien importante el régimen fiscal, ¿no? Creo que ya estamos a casi a mitad del año, porque estamos en el mes de mayo, y uno de los puntos también es revisar que efectivamente el régimen fiscal que se tenga allí, pues sea el que se tiene en el SAT, ¿no? Más con el cambio de algunos que los pasaron a Recico o eran RIF y los pasaron a Recico y todo ese tema. Entonces hay que validar esos datos de tal manera que si no nos hemos dado cuenta, o sea, hay que empezar a corregir los recibos de nómina y no esperarnos hasta el siguiente año para subsanar dicho CFDI respecto al régimen fiscal del emisor. Dentro también del catálogo de registros patronales, bueno, el código postal, ¿sale? El código postal de la empresa donde se esté dando la obra. En el caso de que tengamos más de un registro patronal. Si es uno solo, ese tendría que coincidir prácticamente con el general. ¿Sale? De hecho, aquí los estamos agregando así, que nuestros datos no van. Dentro de esta versión ya de la 14.3.2, en la pestaña recibo electrónico, ya viene el tema de la configuración del timbrado. Para aquellos que han trabajado con nómina desde hace más de 3 años, ¿sí? 3, 4 años o más, vamos a recordar este punto como la migración del CFDI 3.2 a 3.3, porque fue idéntico. Donde estaban las dos opciones, estaba la versión 3.2 y la versión 3.3.
El hecho de que se actualice el sistema, la última versión, no indica que ya van a empezar a timbrar con el CFDI 4.0, porque la emisión de esa versión es decisión propiamente de ustedes. Una, de que ya tengamos los datos actualizados de los colaboradores y los datos bien escritos del emisor. Entonces, en el momento que ustedes establezcan que van a empezar a trabajar con la versión 4, entonces tenemos que entrar a catálogo de empresa y habilitar la casilla versión 4.0. Una vez que hemos habilitado eso y le demos guardar los cambios, ya el sistema empezará a validar ciertos datos de acuerdo al anexo 20 del CFDI 4.0, el nombre, código postal y régimen del empleado. Vámonos entonces a los datos del receptor. ¿Qué datos necesito tener o actualizar dentro del receptor? Número uno, el nombre. Recordemos que ahorita si yo escribo mayúscula y minúscula, el sistema me lo va a poner tal cual, ¿vale? Entonces tengo que cambiar todos los nombres a mayúscula. Entonces, a lo mejor aquí, como comentamos, si son 3, 5 empleados o 10, pues, se vuelve muy sencillo capturarlos, pero si rebasa esa cantidad, pues bueno, ya se complica porque tendríamos que ir uno por uno, actualizando los datos del empleado en mayúscula. Entonces, todos los datos, todos los nombres de los colaboradores tienen que estar en mayúscula. Tenemos que revisar ese punto. En la pestaña Generales, ¿sale? Viene ahí el tipo de régimen. Ese tipo de régimen, algunos ya me preguntaron, oye, pero yo aquí no veo el régimen 605, si no mal recuerdo, que es de sueldos y salarios asimilados. Dice, porque este tipo de régimen que estamos viendo acá es el tipo de régimen de acuerdo al complemento de nómina 1.2. Pero solamente existe un régimen, sueldos y salarios asimilados, ¿sale? Entonces, en este caso, automáticamente el régimen que tengan en este apartado del complemento 1.2 de nómina, toda persona que agreguemos aquí va a tener ese régimen fiscal que me está solicitando para nómina. ¿Qué otros datos tenemos que estar validando? Bueno, en la pestaña de IMSS Infonavit, el código postal del empleado. Esto es el código postal, no donde vive, que en teoría tendría que ser, ¿sí? Porque cuando nos cambiamos tendríamos que actualizar nuestros datos, pero posiblemente te has cambiado muchas veces de domicilio y realmente ese código postal donde vives hoy en día no va a coincidir con el código postal que tiene cuando te diste de alta o modificaste tus datos en el SAT, ¿sale? Entonces es importante agregar el código postal de lo que se tenga en la cédula de identificación fiscal del empleado. Bueno, ahora, oye, ¿cómo le hago para actualizar los datos, los nombres de los colaboradores? Porque tengo un buen volumen de colaboradores y se volverá un poco pues laborioso y se va a perder mucho tiempo ir empleado por empleado. Dentro de la versión 14.2.1 que se liberó, ya lo habíamos comentado este punto, se agregó una utilería que se llama non mayúsculas acentos sql.exe y lo encontramos en la ruta que vemos ahí en la imagen, Windows C, archivos de programa x86, compact y la carpeta nóminas. De todos modos, ahorita lo vamos a hacer práctico, cómo utilizamos esa utilería. Lo que hace esta utilería prácticamente es que me cambia los nombres de los empleados de minúscula a mayúscula, ¿sale? Y me quita los acentos. De igual forma, si es que lo vamos a dejar todo sin acento, que en teoría la mayoría, yo diría un 99, 98%, todo es en mayúscula. Me dicen, Araceli Cadena, sigo sin escuchar. Ahorita vamos a pedir que te manden un mensaje. Las personas que tengan problemas, nada más indíquenme, por favor, ahí manden un mensajito, que empiecen a tener problemas con el audio, manden un mensaje, les van a responder a través del chat, ¿sale? Pero todos los demás seguramente me están escuchando. Me confirman, por favor, al menos unas 2 personas que el audio sea correcto. Y bueno, vamos respondiendo algunas preguntas. Mario Gómez dice, ¿qué pasa si un empleado tiene registrado su régimen fiscal como sin obligación fiscal? ¿Se podrá timbrar? Ah, ok. Interesante.
En teoría no. Bueno, en el caso de sin obligación fiscal, prácticamente ahí hasta donde tengo el dato es cuando damos de alta a una persona como empresa, pero le decimos que no tiene obligación fiscal, pero de ahí sí tendría que estar activo y tendríamos que indicarle que está dentro del régimen de sueldos, sueldos y salarios, ¿vale? Audio correcto, perfecto. Ahora, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Bueno, en el caso de esa herramienta, la vamos a utilizar de la siguiente manera. Permítanme compartir mi pantalla y dirigirme al sistema. Vamos a entrar al catálogo de empleados. Y si notamos, algunos ya están en mayúscula, bueno, solo uno. Todos los demás están en mayúscula y minúscula. ¿Y qué me dice el anexo 20? Bueno, que los nombres tienen que ser en mayúscula según la validación y que tiene que coincidir este nombre con el de la cédula de identificación fiscal. Si está en mayúscula, también tiene que ser en mayúscula. Ahora, ¿cómo cambiamos todos estos nombres a mayúscula? Bueno, vamos a cerrar. Voy a minimizar esta ventana. Voy a minimizar también todas estas ventanas que tengo. Voy a seleccionar aquí el icono de nómina, ¿vale? Esa es la forma más sencilla. Seleccionan, le dan clic derecho y le dan abrir ubicación del archivo. Les va a abrir la ruta que comentábamos. Archivos de programa, carpeta compact, nómina. Yo lo tengo en otro disco. Entonces, vamos a buscar la utilería. De hecho, decíamos que la utilería se llama non mayúsculas acentos. Entonces, vamos a buscar la utilería non mayúsculas acentos. Es el que dice .exe. Y bueno, para no batallarle, voy a enviar a escritorio para que pues ya quede ahí, en dado caso de que me salga. Simplemente pueda ver la utilería. Vamos a ejecutar la utilería. Al momento que se ejecute la utilería, va a utilizar un usuario de su licencia. Entonces hay que cerrar el sistema. ¿Por qué? Porque si en este momento yo ejecuto la utilería, yo tengo mi licencia de un usuario. Dice que todos los usuarios autorizados por la licencia están siendo utilizados. Bien, vamos a cerrar el sistema de nómina y voy a ejecutar entonces la utilería. Ok, entonces me manda una advertencia. Esto es importante también, que antes de que lo ejecute, realicen un respaldo de su empresa de nómina. Aquí ya me está preguntando con qué empresa voy a trabajar. Vamos a seleccionar la empresa Nómina 2022. Y vamos a darle botón iniciar. En este momento me pregunta, oye, ¿quieres convertir todo a mayúscula y quieres quitar también acentos en caso de que hayan escrito algún nombre con acento? Y aquí me pone un ejemplo. José Pérez Gama pasará entonces a ser José Pérez Gama, pero todo en mayúscula y le quitará los acentos. ¿Estoy de acuerdo? Le damos a aceptar y listo. Ya se actualizaron todos esos datos, ¿sí? De igual forma, si son muchos empleados, la verdad es que lo hacen segundo dichos cambios. Vamos a abrir nuevamente el sistema de nómina. Ah, importante. Preguntan, ¿solo quitará acentos o también puntos? Bueno, no, nada más te va a pasar a mayúscula y te quitará los acentos. Si le agregaron algún punto, híjole, sí tendrías que ir específicamente a ese empleado y quitarle el punto. Creo que eso es mínimo, ¿eh? No creo que a todos que les hayas escrito su nombre al final le pongas un punto, ¿no? Pero no, eso sí no te lo va a quitar, sí te lo tendrías que quitar manualmente. Bien, entonces vamos a entrar al catálogo de empleados. Y si observamos, ya todo nos los cambió a mayúscula. Entonces, el tema de cambiar el nombre de minúscula a mayúscula es bastante sencillo. Espero que aquí no haya ninguna duda, ningún comentario adicional. Ahora, vámonos al otro punto. Denme un momento, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Bien, el punto del uso de la utilería es más que claro. Luego tenemos también un reporte que se llama verificación de catálogos para el timbrado 1.2. Ese reporte lo podemos obtener desde la barra de menú, reportes, ISR YETU,
y verificación en catálogos para timbrado 1.2, donde me estará mostrando prácticamente un reporte con el código, el nombre, el campo del número de seguridad social, datos faltantes o incompletos o incorrectos. Y desde ahí yo puedo generar un archivo para validar los RFCs directamente en la base de datos. Que el tema de la validación del timbrado de nómina y RFC, pues prácticamente en nómina no es nuevo, porque desde la versión 3.3 valida que el RFC exista en la base de datos. Si el RFC no existe, simplemente no timbran los recibos de nómina. Entonces, ahí no es un dato nuevo. Pero lo que sí cambió es que a la autoridad se le ocurrió pues decir, ¿saben qué? Pues vamos a quitar ahora la validación del RFC y también vamos a meter otro captcha. Es por ello que aquellos que tengan versión menor a la versión que hemos comentado el día de hoy, cuando ustedes validen F10 para que les calcule el RFC completo y F9 valide, pues simplemente se queda ahí trabado, se queda congelado, tarda mucho y luego les manda un mensaje y les dice que no se puede validar el RFC y que intentes más tarde. Pero eso se debe a que la validación o el portal donde lo validaba cambió y metió una seguridad que ya todos conocemos, el bendito CAPTCHA. Entonces, cuando hacemos F9, forzosamente el humano tiene que teclear el número o las letras que está visualizando para pasar al siguiente punto. Ahora, en esta versión, si ya le damos F9, ya no va a validarte el RFC directamente. Lo que hará es que cuando le des F9, es que te va a llevar al portal y tendrás que meter el CAPTCHA que estamos validando en este momento. ¿Sí? Ejemplo, vamos a meter L, es un 4, imagínense, L4LPXP. Le damos a aceptar. Miren, de hecho, fallé. WKAAU y creo que es un H al final. Le damos a aceptar. Ese es el punto que pasó. ¿Sí? O sea, pusieron una validación antes de llegar a este punto, que será el punto directo. Y prácticamente, pues ya el sistema no va a poder hacer la validación porque no va a poder tomar el CAPTCHA porque miren, si siendo humanamente, pues fallé, el sistema no lo realizará. Entonces, tenemos que ir a este apartado. Vamos a escribir, por ejemplo, mi RFC, NANJ 8804UJ8. Le digo consultar RFC porque también puedo subir un archivo, ¿vale? Para que podamos validar ese punto. Le doy consultar RFC y me dice, bueno, clave de RFC válido. ¿Vale? Simplemente me dice que el RFC es correcto. Si quiero volver a validar, me vuelvo a poner el CAPTCHA. Y es por ello que ya no va a mandarte el mensaje aquí cuando lees F9 de que el RFC es correcto o no se encuentra registrado en el SAT. Ese es uno de los cambios que está realizando la autoridad. En una plantilla de 300 trabajos será evaluar si conviene esa utilería. Sí conviene, es muy rápido porque prácticamente lo único que hará es que te va a cambiar el nombre a mayúscula. Me dice Georgina Araceli, no se los pongo, pero hay algunos que llevan MA punto, por ejemplo, y cuando hago presentación de mixtos, no coincidirán con la base de INS, pero si no modificar esa parte, no hay problema. Es que recordemos que no se trata de cómo los haya escrito, sino cómo está registrado en el SAT. Si en el SAT está registrado como MA punto, adelante, lo puedes escribir así. Pero si no está, tienes que escribir el nombre del colaborador tal cual está registrado en el SAT, ¿vale? ¿A través de dónde vas a validar? A través de la cédula de identificación fiscal, ¿vale? Ahora, en el nombre no es como yo lo quiera poner, no es como a mí se me haga más sencillo, sino es el dato de cómo tiene la autoridad registrado a dicho colaborador. Listo, vamos a cerrar entonces esta ventanita. Ese es uno de los cambios que hay también en la validación del RFC. Vámonos a reportes, ISR YETU, y decíamos verificación en catálogos para timbrado 1.2. Vamos a ejecutar el reporte. Listo. Y aquí ya empieza me da un reporte general, me da conceptos
de la nómina respecto también a claves. Luego hay una pestaña que dice catálogo de empleados. Yo me puedo venir a este punto. Y aquí lo que hará el sistema es decirme, oye, estos datos, estos empleados, si se dan cuenta, no me está agregando el punto 1 y el punto, el empleado 1 y el empleado 2, sino que nada más me está mostrando los últimos empleados que tiene algún dato, ¿sí?, faltante para la emisión del CFDI. De hecho, me manda un mensaje, dice, importante, los datos mostrados por cada empleado son necesarios para poder emitir los recibos electrónicos. Tengo el código, tengo el nombre, el campo, código postal no lo tiene, ahorita vamos a validar. El código postal no es un código postal válido. Me dice que no es un código postal válido porque prácticamente no se asignó. ¿Ok? Me voy aquí a otros catálogos y no, tampoco los visualizo. Vamos a cerrar el reporte y nos vamos a regresar al catálogo de empleados. Vamos a revisar en la pestaña IMSS Infonavit si tiene un código postal y es válido. Aquí este empleado no tiene un código postal, pero vamos a asignarle uno. Y ese también tiene su código postal. Listo, ya le asignamos el código postal a cada uno de ellos. Este código postal en la versión que tengamos, o en la versión más reciente, se lo puedo agregar, ¿sale? Y realmente si sigo timbrando con CFDI 3.3, ese dato aún no se incluye en el XML. Sí, pero me obliga a que yo ya lo esté asignando. Es más, le puedo inventar un código postal o 5 ceros, si así lo quiero. ¿Sale? De todos modos, si sigo timbrando con la versión 3.3, ese dato no se agrega en el XML. Se agregará una vez se habilite el campo CFDI 4.0. Vamos a cerrar, ejecutamos nuevamente el reporte, verificación en catálogos para timbrado 1.2. Me voy a catálogo de empleados y aquí ya no me genera ningún mensaje. No me dice, oye, te falta el código postal o el RFC, ¿sale? Sino que ya no me muestran ningún dato erróneo. Vamos a generar archivos si es que yo tengo esas ganas de validar. Bueno, se generó el siguiente archivo de texto desde en esta ruta, bueno, en su caso, o la mayoría lo tienen en disco C. En nuestro caso particular lo tenemos en un disco D. Reportes, nóminas y validar RFC. Listo, ya se generó el archivo. Ese archivo, pues prácticamente está en disco D. En su caso, como comentaba, puede estar en disco C, reportes y nómina. Aquí está el archivo, aquí me generó el archivo, validar RFC. Es en esta ruta, seguramente aquí tendría que ser C en sus casos. Pero este archivo ya lo que está conteniendo es los datos de todos los empleados que yo tengo. Que creo que aquí no tengamos problema, porque esto se validó cuando empezó el tema del 3.2 a 3.3, ¿sí? Donde todo el mundo sí estaba validando esos datos. Lo que se nos hacía muy sencillo es que cada empleado nuevo que dábamos de alta en el sistema de nómina, pues simplemente le damos F10, siempre y cuando se tuvieran los datos como pues nombre completo, año de nacimiento, la entidad federativa donde nació, y con eso era suficiente, y el sexo era suficiente para con F10 calcular la homoclave y con F9 validar que ese RFC existiera realmente en el SAT. Pero hoy en día ya nos complicó ese punto la autoridad y se supone que ese dato o esa función lo utilizamos cada vez que vamos registrando empleados nuevos. Por lo cual, de igual forma, esta sería la manera de validar de forma masiva. Esto lo voy a cambiar, lo vamos a dejar aquí en escritorio. Y la validación sería de la siguiente manera. Digo, me voy a ir aquí para cortar camino. Me voy a F9. Vamos a agregar el captcha. RTZ XR. W. Listo. Le digo validación masiva de RFC. Selecciono el archivo. Este archivo lo dejé en escritorio. Y la verdad es que esa plantilla o ese layout no está nada complicado, si se dan cuenta. Simplemente está dividido en pipes
y solamente te lleva un consecutivo y luego el RFC. Con eso lo podemos armar en Excel o en un bloc de nota directo. Y le damos entonces validar. Me va a generar un archivo de respuesta, que es lo que estamos viendo acá, respuesta SAT RFC, es el TXC. Y aquí ya me mandó la respuesta, donde me dice, ve que es válido, y esos son incorrectos, ¿vale? Esos tres son incorrectos porque son datos inventados, datos ficticios. Bien, vámonos entonces al botoncito de la casita y nos vamos a dirigir al botón catálogo. Vamos a empezar a revisar los datos del emisor. Estamos trabajando con la empresa que se llama Nómina 2022. Ese es el nombre comercial o el nombre que ustedes gusten, pero ese es el nombre que el sistema va a tomar para la emisión del CFDI. Estos datos ya no deben de ir. ¿Por qué estaban? Bueno, porque hasta a finales de enero todavía estaba de que el nombre sería razón social más régimen societario. A partir de febrero la autoridad lo cambió, indicando que solamente sería ahora el nombre o razón social sin el régimen de sociedad. Muy bien. Luego, en la pestaña registro, revisar el tema del régimen fiscal. En la pestaña adicional, el código postal. Recordemos que el campo que tenga un asterisco es un dato obligatorio para emisión del CFDI. Listo. Esos datos. Y en la pestaña recibo electrónico, ya le puedo habilitar que voy a empezar a trabajar con versión 4.0. Vamos a darle guardar. Y cerramos. Ahora, otro de los cambios que hay es que se está agregando una utilería para que al momento de autorizar la nómina, no autorice si la parte del importe total de un concepto no es el mismo que la suma de lo exento y lo grabado. Vamos a prenómina, vamos a calcular este periodo. ¿Y a qué se refiere con esa utilería? Bueno, vamos a entrar al empleado 5. Vamos a darle doble clic al importe del concepto de sueldo. El importe total, esto que estamos viendo aquí, 6,300, es el resultado de sumar el importe que esté en grabado ISR y el importe que esté en exento de ISR. Es decir, 6,300 más 0 son 6,300. Entonces, muchas veces cuando hay conceptos que no le agregan fórmula o la fórmula está mal, lo que hacen es que, pues aquí se vuelve un relajo. Si sumo lo grabado y lo exento, pues no es lo mismo que el importe total. Y luego nos damos cuenta, cuando no vamos revisando mes con mes a través del tablero que trae el sistema, que la verdad es una maravilla, lo dejamos hasta al siguiente año, pues ahí vemos entonces, porque nos manda una cartita, invitación a la autoridad, haciendo énfasis en que no cuadran algunos datos respecto al subsidio, el cálculo de ISR, y entonces empezamos a revisar que efectivamente el importe total está mal respecto a lo grabado y lo exento. Entonces, esto ya no va a pasar porque al momento que se autorice la nómina, lo que hará el sistema es decirte, oye, no cuadran tus grabado y tu exento con el importe total. ¿Estás seguro de autorizar o vas a revisar, no? Entonces, ahí podemos detenernos y corregir el tema. Y ahorita lo vamos a hacer ya de forma práctica. Para eso se ha agregado uno de los botones también. Bueno, este botón es el mismo de verificación de catálogos. Ahorita les muestro el tema de verificación de los grabados y exentos. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda, ningún comentario. Pregunta Luis, si dejé el SADCB desde febrero, ¿tendría que volver a emitir los recibos? La respuesta es no, porque seguramente sigues trabajando con 3.3, porque si tú pones si ya ibas a empezar a trabajar con el CFDI 4.0, el sistema no te iba a dejar, una, porque no se tenía la versión, y otra, si estás utilizando otro sistema, tampoco te iba a dejar porque el nombre del emisor debe coincidir de acuerdo al nombre que tenga en el RFC en el SAT. Y seguramente en el SAT está sin SADCB.
Recordemos que estamos en un periodo de convivencia en donde estamos trabajando con 3.3 y podemos empezar a trabajar con 4.0. En 3.3, todo lo que se haga en 3.3 son correctos, es válido, ¿sí? Y lo que se haga en CFDI 4.0, pues será válido también, nada más que con mayor validación antes de timbrar ciertos datos. Nos pasamos entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y nos vamos a pasar ahora al tema de PTU. Bien, entramos entonces en el segmento de PTU, que vamos a ver en este pequeño. Ya ahorita entramos prácticamente a lo práctico también con el tema de PTU. Las consideraciones de la PTU dentro de Compact y Nómina. Para quienes ya vengan trabajando con el sistema de nómina, seguramente pues esto no les será muy familiar, pero para aquellos que están empezando, pues tenemos que validar ciertos datos antes de ir directamente al proceso de cálculo de PTU. De entrada, porque tenemos que determinar los conceptos de la PTU, que ya el sistema trae configurado, trae ya los conceptos que va a tomar cuando ejecute el proceso de cálculo de PTU. Lo que sí tenemos que hacer, pues prácticamente es deshabilitar a los empleados que no participarán para efectos de la PTU y eso hay que hacerlo manualmente. Eso se tuvo que haber hecho cuando dimos de alta al colaborador o cuando hubo un cambio de puesto. ¿No? ¿Por qué digo que tenemos que deshabilitarlo? Porque hay ciertos puestos, ciertos colaboradores que no entran para el tema de el cálculo de la PTU. ¿Sale? Entonces, en esos casos tenemos que deshabilitar. ¿Quiénes no entran? Pues bueno, los gerentes generales, ¿sale? Dirección. ¿Por qué? Por el sueldo que ellos tienen. Si no, se comerían o se llevarían una gran parte del pastel de la PTU. Verificar si tenemos empleos eventuales o cuando se dio de alta en el sistema el tipo de contrato que se asignó estaba bien, estaba mal. ¿Por qué indico el tema de verificar empleados eventuales? Porque recordemos que en el sistema, cuando doy de alta a un colaborador, me pide el tipo de contrato. Si yo dejo el contrato 01 del sistema, que es tipo de contrato indeterminado, aún así haya laborado una semana, ¿sí? Que corresponde a menos de 60 días, el sistema le va a calcular PTU. Puede ser que me diga, oye, pero es que me dice la Ley Federal de Trabajo que tiene que ser por lo menos 60 días. Sí, por lo menos 60 días, pero para los empleados eventuales, ¿sale? Entonces hay que cambiarle el tipo de contrato a obra determinada para indicarle al sistema que efectivamente es un empleado eventual. Verificar si los empleados son sindicalizados, son de confianza, porque también hay un tope para efectos si tenemos en una empresa sindicalizados y de confianza. Podemos verificar también los acumulados para la PTU. De hecho, el tema de acumulados te lo da en la bitácora al final del cálculo. Si es que lo queremos revisar también. Ahí me dice cuánto fue su salario de vengado en el ejercicio anterior, cuántos días laboró en el ejercicio anterior, cuánto le corresponde de PTU, porque recordemos que se divide 50% por días laborados y 50% por los días, por el salario que haya percibido durante el ejercicio anterior, esto con base al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto también definir qué ISR vamos a tomar para calcular el concepto de PTU. Recordemos que hay dos procedimientos, dos métodos para calcular el ISR, el impuesto correspondiente a dicho concepto. Está el artículo 96 con base a la ley de ISR y está la opción de acuerdo al reglamento artículo 174. Ese es otro punto también que dentro del sistema cambió porque en el sistema seguía manejando el artículo 142 de hace ya más 4 años, 5 años, pero el sistema lo seguía manejando así, artículo 142, digo, el proceso, el cálculo, todo era correcto, es correcto, solo que no le habían cambiado el nombre al concepto. De hecho, eso siempre yo lo recomendaba que lo cambiaran por el artículo 174, digo, para que se vea más estética y porque también al momento de la impresión del recibo se mostrara de forma correcta. Y bueno, vamos a ver también el proceso para ejecutar la PTU dentro del sistema con los escenarios. Ahora, ¿dónde vamos a calcular la PTU? ¿En un periodo ordinario o en un periodo extraordinario?
No importa en dónde lo realicen, lo que importa es que se calcule, que se timbre y que se pague. Esto ustedes lo podrán determinar de acuerdo a su control interno, de acuerdo a su criterio del asesor que tenga, que si lo van a agregar en el periodo ordinario junto con los sueldos, aunque se va a calcular con el artículo del reglamento, el 174, o lo vamos a calcular en un periodo extraordinario. Las dos formas de calcular en diferentes tipos de periodo es correcto, esto con base a la guía de llenado del recibo de nómina. Para el tema de determinar concepto de PTU, esto lo vemos desde el catálogo de empresa, pestaña opciones, y ahí vamos a ver que el sistema ya está tomando el concepto que se llama reparto de utilidades, que es el número 25. Deshabilitar a los empleados para PTU, aquellos empleados que sean directores, gerentes generales, pues bueno, deshabilitar la casilla cálculo de PTU, y para esto es necesario ir al catálogo del empleado, seleccionar el empleado, dirigirnos a la pestaña cálculo y desactivar dicha casilla. Eso también en caso de que no querramos calcularle aguinaldo. Esto con base a la regla, al artículo que estamos mostrando en la pantalla. También, ¿cómo verifico si tengo empleados eventuales o no? Bueno, desde el catálogo del empleado vamos a poder ver ahí el tipo de contrato que tengan asignado. También validar que el tipo de empleado ya sea sindicalizado o de confianza, porque con que tengamos un empleado sindicalizado, ya el sistema también pondrá un tope del 20%, ¿vale? Para el tema del cálculo y entrega de PTU, aparte de los dos topes, de las condiciones del nuevo tope que indicó la autoridad. Bien, el tema también de los conceptos, ¿vale? Cuando yo estoy creando un concepto nuevo, yo puedo decirle que ese importe que está generando a partir de ese concepto puede ser de un bono, puede ser de un premio o de otro concepto que hayamos creado. Es importante que en la pestaña importe total yo le indique que ese acumulado se va a almacenar en el concepto PTU ingresos acumulados. Eso me indica que importe que esté recibiendo a partir de ese concepto, en este caso sueldo, que ya viene configurado, se está agregando en ese punto. Esto nos va a servir para que cuando se realice el cálculo de PTU con base al 50%, en donde toma el salario, que es con base al salario de vengado, va a tomar el acumulado que tenga allí. ¿Vale? Verificar los acumulados también para la PTU, también en el tema de las faltas o incidencias que tengamos. Puede ser que me indique, bueno, en las faltas injustificadas está descontando para PTU. Es decir, que si tiene 20 faltas al año, pues ya no se va a calcular el otro 50% de la PTU, ¿sale? Con base a los 365 días, sino que a esos 365 días le estaríamos restando los 20 días que faltó, ¿sale? De acuerdo a este acumulado que se tiene en el concepto. Y obviamente eso le va a impactar en el importe a repartir con base a los días laborados. De ahí nosotros podemos empezar a determinar, a lo mejor si le doy una falta con permiso, con pagado, se los voy a quitar o no se los voy a quitar. Eso ya dependerá mucho de ustedes. Y podemos verificar los acumulados para PTU. Esto lo podemos hacer entrando a un recibo de nómina, a la pestaña 3 de acumulados, y podemos ver estos dos conceptos: PTU, ingresos acumulados, y el otro es días PTU que no participa. Es decir, que de los 365 días le va a restar los 12 días que no van a participar para PTU. Bueno, también el tema de, oye, pues se me complica un poquito ir empleado por empleado en este punto. También existe un reporte que podemos obtener desde, válgase la redundancia, de la barra de menú, reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulado. Y yo desde ahí pues puedo obtener los dos acumulados, días PTU que no participan y PTU ingresos acumulados. Ahí yo puedo seleccionar el tipo de periodo, un rango de periodo y de qué empleado a qué empleado, y puede exportar la información. Por último, el tema de verificar los acumulados para PTU, el tema de reparto de utilidades. Si yo selecciono el concepto reparto de utilidades,
vamos a encontrar en la fórmula importe 1 que me va a exentar 15 días, ¿sale? De acuerdo al valor de la UMA. Eso es el importe que va a estar exento en el concepto de PTU. Y todo lo que rebase, pues será calculado para ISR. Ahora, dependiendo de cómo quiero que se calculen, si yo quiero que ese concepto de reparto de utilidades se calcule con base al reglamento, entonces yo tendría que estar seleccionando el acumulado ISR base grabada artículo 142, 174, perdón. Pero así, ese es el acumulado que se tenía anteriormente. Y además, en el tema de reparto de utilidades, también puedo decir, oye, no quiero que me calcules con el reglamento, con el acumulado anualizado. Quiero que me calcules el ISR de acuerdo al mes. Entonces, selecciono el acumulado ISR base grabada. Si yo selecciono eso, me estará calculando el ISR con base a lo que se está acumulando en ese periodo, de acuerdo al artículo 96. Entonces, el concepto de reparto de utilidades se puede cambiar de acuerdo a cómo quiero calcular el ISR de ese importe. Bueno, esto ya viene configurado, ¿sale? Así es que no hay que moverle absolutamente nada. Pero sí es importante que si estamos llegando a una nueva empresa o nos están pasando un respaldo de nómina para que llevemos la nómina, esto sí es importante que ustedes lo validen. De repente me dicen, oye, es que no me está calculando bien las vacaciones o esto, y es porque anteriormente alguien le metió mano, modificó una fórmula, le quitó la fórmula, y bueno, pues ya no está predeterminadamente como se crea una empresa nuevecita. Entonces, pero sí es importante de que si es una empresa nueva, en donde vamos a calcular la PTU, revisemos que efectivamente esté configurado y que no le hayan movido nada, por supuesto. Para el proceso, para el cálculo de PTU, aquí sí ya nos vamos a ir de forma práctica. Vamos a compartir nuestra pantalla. Vámonos al sistema. Estamos entonces en el periodo 9, quincena 9, del 1 de mayo al 15 de mayo. Vamos a dirigirnos a procesos y PTU. En este cambio, en este proceso, como comentábamos, prácticamente no va a cambiar nada en el proceso. Lo único que se está agregando es este campo, ese apartado donde dice configuración de tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida los últimos 3 años. ¿Qué cantidad vamos a repartir? Bueno, voy a repartir 50,000 pesos, que fue el 10% de la utilidad. Y aquí ya me está preguntando lo mismo que hemos venido trabajando, si existen acumulados del ejercicio anterior o no existen acumulados del ejercicio anterior, ¿vale? En el caso de que sí existe acumulado es porque ya traemos nómina del 2021. Si apenas estamos empezando en este año, lo dejo como no existen acumulados del ejercicio anterior. Y posteriormente ya puedo modificar manualmente el importe o el cálculo que yo tengo por fuera. Luego viene el tema de topar PTU. Que aquí el de topar PTU, recordemos que fue lo nuevo que se agregó el año pasado, que entraba en vigor para este año, en donde se agrega prácticamente la fracción 8, ahí mismo del artículo 127, en donde pone 2 topes. ¿Sí? Ahora va a estar topado la PTU, donde va a poder, no puede ganar o no se le puede entregar más PTU de acuerdo a los 90 días. ¿Sí? Bueno, realmente dice 3 meses. ¿Sí? 3 meses o el promedio de los últimos 3 años que haya recibido PTU. Ahora, aquí me dice 3 meses, entonces aquí el sistema está dejando abierto el tema. Para mí, un mes es de 30 días, pongo 90. Para mí, el mes, pues es el promedio de lo que generalmente a veces toman para calcular la nómina. Voy a poner que son 91 o que son 92, ¿vale? Aquí ya viene considerando que son 90 días. Luego me dice que debe ser el salario. Entonces aquí está dejando el sistema abierto esta opción. Salario diario integrado o salario base de cotización. Esto para que ustedes puedan seleccionar o de acuerdo a lo que les esté indicando el asesor o lo que ustedes hayan determinado. No, yo voy a entregar PTU de acuerdo al salario diario integrado o el salario base de cotización del Seguro Social. Entonces ya el sistema pues va a realizar el cálculo con base a estas dos
opciones que estamos agregando. En este caso, vamos a dejarlo como salario diario. Le vamos a dar continuar. Ahora, la ventana del cálculo es totalmente diferente, ¿sí? A como veníamos trabajando el año pasado. De entrada me dice, Beltrán y Genda tiene un tipo de contrato por tiempo indeterminado, días trabajados, bueno, 0. ¿Y por qué 0? Seguramente su fecha de alta de esta persona realmente no no trabajó el año pasado. De hecho, aquí está. Su fecha fue del 1 de enero del 2022. No laboró en el ejercicio. ¿Vale? Luego podemos ver también el último. Trabajó 31 días, igual que el empleado número 4. 31 días trabajado y 31 días trabajado. La diferencia es que a uno sí le está calculando y a otro no, pero ¿por qué a uno sí y a uno no? Bueno, vámonos al final para que veamos cuál es el resultado. Motivo por el cual no se le aplica PTU. Bueno, este sí se le está calculando y este me dice que es empleado eventual que laboró menos de 60 días en el ejercicio. Este empleado tiene asignado el tipo de contrato de obra indeterminada y este tiene asignado el tipo de contrato de obra determinada. ¿Vale? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia entre uno y otro que sí le está calculando. Aquí, no sé si hay alguna duda, algún comentario. En este momento estamos haciendo el proceso de cálculo de PTU en un periodo ordinario. Pregunto, ¿todos lo calculan en un periodo ordinario o quiénes lo calculan en un periodo extraordinario? ¿Y por qué? ¿No? Digo, a lo mejor porque así lo han establecido o porque dicen, bueno, yo quiero un recibo de nómina donde solamente venga la PTU para que me firme de que recibió PTU. Dice extraordinario para separar el pago individual. Es mi primera vez en Compass, sería en extraordinario. Extraordinario para tenerlo por separado identificado. Ok, perfecto. Listo, entonces una vez que ya tengo estos datos, si se dan cuenta, hay nuevas columnas. Vemos las columnas de días trabajados, perfecto. Esto ya lo veíamos anteriormente en la versión pasada. Salario de vengado, ¿vale? Días laborados, salario de vengado. Y con base a esto tomaré el 50% de utilidad de acuerdo a los días y de acuerdo al salario de vengado. Días trabajados definitivos, salarios de vengado definitivos y cantidad por día. Y cantidad por importe, es decir, 14,959 le corresponde de PTU de acuerdo a los días laborados. 16,910.67 de acuerdo a su salario de vengado. Ese sería el PTU previo, ¿vale? O sea, el proceso que teníamos anteriormente. Luego viene el salario. Esta persona gana 500 pesos. Ese salario lo está tomando del parámetro que le dije, salario diario. Ese es el salario diario que tiene la persona. Y aquí viene el primer tope, de acuerdo al artículo 127, fracción 8. Salario de 3 meses. No le puedes entregar PTU arriba de los 45 o del promedio de los últimos 3 años. Entonces, el primer tope son 45,000 pesos. De acuerdo a 500 pesos salario diario. El segundo tope es el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Aquí el sistema no cuenta con dicha información. Pero vamos a pensar que como se calculó en otro sistema, o lo calculaba en el portal del SAT, o con otra herramienta, pues no, en el sistema no lo voy a tener, pero sí ya tengo un Excel donde saqué el promedio. Donde el promedio es de 48,000 pesos. Y entonces ese sería el segundo tope. Vamos a eliminar, vamos a dejar en 0. Y si se dan cuenta aquí, el tope de PTU está tomando los 45,000 pesos. Yo le digo que el promedio de PTU es de 46,500. Entonces, el tope que va a poner es de 46,500. ¿Por qué me está tomando esto como tope y no esto? Porque son los dos topes. Número uno, 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Y el tope que se va a tomar es de acuerdo a lo que le convenga al trabajador. Entonces le conviene este tope.
Entonces el PTU definitivo a entregar serán de los 3,869.69, ¿vale? Que es el PTU previo que ya se había calculado. Lo exento de PTU y lo grabado para PTU y el estado del colaborador que es de alta. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora, este reporte que tenemos aquí, yo siempre recomiendo es exportarlo a Excel. De tal manera que tú puedas tener allí tu información para que lo revises. De hecho, aquí viene el ejemplo de lo que hace el sistema, lo que está calculando. Y cerramos el archivo de Excel. De todos modos, si tenemos duda en algún cálculo, simplemente lo doy aquí. Parámetros usados para estimar PTU. Y ya te estará dando la información de aquí de cómo lo está calculando el sistema. Listo. Vamos a cerrar un momento esta ventanita y vamos a dirigirnos a empleados. Vamos a indicarle que esta persona no se le estará calculando PTU. Y le damos guardar. ¿Vale? Entonces nada más va a calcular a los últimos 4. Regresamos al proceso. PTU. Le indico el importe a repartir. Le indico que no existen acumulados del ejercicio anterior. Que sí existen, perdón. Creo que sí traigo algunos allí. Y le damos continuar. Ah, bueno, perdón. Este no le iba a calcular siempre. No mal recuerdo, es porque no ha elaborado. Vamos con el segundo. Ver datos del empleado. Pestaña de cálculo. Quito la casilla cálculo de PTU. Le damos guardar y regresamos nuevamente al proceso de PTU. Indico la cantidad. Le damos continuar. Y si observamos al empleado 2, ya no le está calculando. ¿Por qué ya no le está calculando? Porque vamos a suponer que esta persona es el gerente general y entonces no debe de calcularle PTU. Dice Carmen Martínez, pero ¿qué no se debe repartir lo que más beneficie más al trabajo? Es decir, ¿se debía repartir la cantidad mayor? Ok, vámonos de nuevo. Es correcto, de acuerdo a lo que dice el artículo 127, fracción 8, es que hay 2 topes. El tope es los 3 meses. Ese es el tope. O sea, no puede ganar más de esto, pero el cálculo, de acuerdo al proceso normal que ya conocemos, que es días trabajados, ¿sale? Con salario devengado, es prácticamente este importe. Les voy a rezar tantito. Vamos a habilitar nuevamente al 002. Vámonos a ver datos del empleado, pestaña cálculos y habilitamos la casilla cálculo PTU. Nos vamos a PTU, hacemos el mismo procedimiento. Regresamos a esta persona. Perdón. Cuando le digo que no existen acumulados, el sistema va a considerar como que ella trabajó los 365 días. ¿Sale? Aún y cuando no tenga acumulados. Esto con base a la fecha de alta y a su salario diario que tenga actualmente. Bien, me posiciono acá. Esta persona laboró 365 días del año. El año pasado, con base a estos 365 días que laboró, percibió un salario devengado de 182,500. La PTU se calcula 50 y 50. 50% por lo que haya laborado, días laborados, y por el salario que haya percibido en el ejercicio anterior. Entonces, esa es la PTU por los días laborados. Le corresponde 14,959.02. Y estos 16,910.67 le corresponde de PTU por su salario devengado de 182,500. El total de PTU a entregar es de 31,869.69. Este es lo que le corresponde. Pero el tope, o sea, no puede ganar, no se le puede entregar PTU arriba de los 45,000. ¿Por qué? Porque eso es la nueva llave que puso la autoridad. Si tú ganas 500 pesos diario, multiplícalo por 3 y este va a ser tu tope. Es decir, que si de PTU a él le correspondía 50,000 pesos, no se van a entregar los 50,000 pesos.
se va a entregar los 45,000 pesos porque ese es el tope. En este momento, la PTU le corresponde 31,000. Esto es lo que le corresponde. Si yo digo, bueno, promedio de PTU recibido últimos 3 años, del promedio da que son 48,000 pesos. Este es el tope. ¿Vale? Si esta persona de PTU le correspondía 50,000 pesos de PTU, no se le van a entregar los 50,000 pesos. Se le van a entregar nada más 48 porque ese es el tope. De estos dos topes, ¿cuál le conviene más al trabajador? ¿Los 45 o los 48? Por supuesto que le conviene el tope de 48,000 pesos. ¿Sale? Entonces, ese sería el tope. Entonces, espero que haya quedado claro ahí el tema. Dice, si no tengo acumulados en nómina, pero había otro sistema, ¿cómo saco el promedio de los últimos 3 años? Bueno, es que es muy sencillo. Es muy sencillo porque simplemente es, déjenme nada más abrir el Excel porque vamos a abrir el Excel para un ejercicio ahorita. Es que vamos a pensar que esta persona en 2019, 2020, 2021, ¿vale? Aquí recibió de PTU 35,000, aquí recibió de PTU 45, aquí recibió de PTU 25,000. Pues simplemente, déjame nada más ponerle aquí moneda. Simplemente es sumar, ¿sí?, lo que está aquí y dividirlo entre 3. Con eso saco mi promedio. ¿Sí? Ese es mi promedio. Y a ese resultado simplemente le digo, bueno, esto entre 3. Mi promedio viene siendo de 35,000 pesos. Este es mi promedio. Si eso fue lo que recibió, bueno, en el sistema yo tendría que decirle, mira, el promedio de los últimos 3 años son 35,000. Si se dan cuenta, el tope no me está poniendo los 35, porque ¿qué le conviene más al trabajador? ¿Este tope o este tope? Pues por supuesto que el tope de 45. Y es el tope que está agregando en este punto. El PTU que se le va a entregar son 31,000, porque ese es el PTU que se obtuvo de acuerdo al proceso de cálculo. 50 por día, 50 por lo que obtuvo de salario. Muy bien. Espero que no haya ninguna duda, ningún comentario. Oye, ahora, vengo de otro sistema. Ya saqué mi promedio. ¿Vale? Ya saqué mi promedio. Resulta que el primero tiene 35,000, el segundo es de 25,000 y el tercero es de 28,000. ¿Puedo copiar y pegar? Sí, sí puedes copiar. Te posicionas aquí y pegas acá el importe. ¿Vale? Vamos a quitar este dato. Copiamos, me posiciono a este punto, ¿vale? Y ya se copia todo esto. Vamos a poner 0 para que se vea el ejemplo. ¿Vale? Puedo copiar y pegar a partir de un archivo de Excel. Ese promedio. Buena pregunta. Dice, una duda, ¿qué pasará con el PTU remanente que se acumulará para el siguiente año? Si es PTU exigible durante el año que no se cobró, sí. Sí hay que, se acumula para el siguiente año. Pero si es, imagínense, voy a cambiar aquí el escenario. Voy a cambiar el escenario. Vamos a indicarle que esta persona no se le va a calcular PTU. Y vamos a hacer el proceso de cálculo de PTU. A ver, se le va a entregar de PTU 50,000 pesos. Perdón, necesito cambiar. Se entregarán 50,000. Le digo que no existen acumulados. ¿Vale? Le damos continuar. Vean, ahorita nada más le vamos a entregar a 2. Al 2 y al 4. Esta es su PTU por días. Y este es su PTU por salarios de vengado. El total de PTU a entregar son de 46,452.37. El primer tope es de 45,000. Si te das cuenta,
se le tenía que haber entregado PTU 46,452.37. Pero aquí está el tope. 45,000. ¿Cuánto se le va a entregar? No se le va a entregar los 46,000. Se le va a entregar nada más los 45,000 pesos, porque ese es el tope. Pero vamos a pensar que metimos un promedio y nos da 47,500. En ese caso, sí se le estaría entregando los 46,452. ¿Por qué? Ya tenemos dos topes. ¿Qué tope le conviene al trabajador? ¿El de 45,000 o el tope de 47,500? Por supuesto que el de 47,500, porque así recibe los 46,452.37. Pero vamos a pensar que el tope es de 40,000. ¿Qué tope le conviene? ¿El de 40 o el de 45? Por supuesto que el de 45. Entonces, la PTU a entregar van a ser 45. ¿Te das cuenta que ya no se está entregando los 46,000? O sea, hay un remanente, hay un faltante, por así decirlo, de 1,452.37. ¿Qué va a pasar con eso? Nada, se le va a quedar a la empresa. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Está interesante, ¿verdad? Pero si es una PTU que de un ex colaborador que ya nunca lo reclamó, pues ese sí se acumula para el siguiente año. Creo que es la misma pregunta de Andrea Martínez con Sergio Sánchez. ¿Sí? Ahí es un punto que yo le recomiendo. Ahora sí, chécalo con tu asesor fiscal, pero esa sería mi respuesta. ¿Vale? Vámonos entonces a cerrar esta ventanita y vamos a ejecutar, vamos a habilitar nuevamente al empleado que sí se le calcule PTU. Ahora sí, ya vamos a hacer la corrida completa del cálculo de PTU. Son 50,000. No existen acumulados. Le damos continuar. Recuerden, estamos ahorita en un periodo ordinario. Le vamos a dar a aplicar. Ya se está aplicando ahorita el cálculo dentro del periodo ordinario. Y esta es la bitácora que ya conocíamos. ¿Vale? Cerramos. Cerramos. Y puedo empezar entonces a visualizar los recibos. Es más, voy a modificar la vista de la prenómina. Vamos a agregar el concepto 25. Y vamos a agregar el concepto artículo 174, perdón. Vamos a dejar. Muy bien. Su reparto de utilidades, 6,499.08 de ISR. Vamos a abrir el recibo de esta persona. Ese es el reparto de utilidad. Le doy doble clic y si se dan cuenta, esto es lo que se está grabando. Esto es lo que es exento, que son las 15 UMAS. Y el ISR, artículo 174, estos 174.93 es el impuesto por los 976.18. ¿Vale? Ahora, oye, si se dan cuenta, aquí prácticamente el cálculo de ISR es solamente por este concepto. El cálculo de ISR mes es por todos los conceptos. Oye, ¿y el reparto de utilidades lo puedo calcular también con este concepto? Sí. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mostrábamos en la ventanita, en la presentación. Para eso tendría que irme a catálogos conceptos. Selecciono el concepto reparto de utilidades. Y en la pestaña importe 1, quitaría este acumulado, artículo 142, y pasaría el acumulado que dice ISR base grabada. Este acumulado hace el cálculo, es para el cálculo del artículo 96. Si yo reviso el concepto de sueldo, estamos viendo ese acumulado, ¿vale? Entonces sí podemos cambiar ese punto. Oye, ahora, ya calculé el reparto de utilidades en un periodo ordinario, pero no lo iba a calcular allí, lo quería en un periodo extraordinario. Es muy sencillo, simplemente me posiciono en el primer empleado de la columna reparto de utilidades, le doy clic derecho y le vamos a indicar entonces borrar importes. ¿Desea borrar los importes de la columna activa? Sí. Listo. Y ya los dejé todo en cero. Si yo realizo el cálculo normal,
el ISR va a desaparecer porque no hay ingresos percibidos en ese concepto. Listo. Ahora sí, nos vamos a pasar en un periodo extraordinario. Nos vamos a archivo, selección, periodo extraordinario. No se encontró un periodo generado para el tipo de periodo extraordinario. ¿Desea generarlo? Sí. Vamos a crear el periodo extraordinario de acuerdo a la fecha en que se va a pagar. Vamos a pensar que se va a pagar el 15 también. 15/05, le damos a aceptar. Nos vamos a proceso, PTU, entregamos 50,000 pesos. No existen acumulados. Y le damos continuar. Para eso le damos entonces aplicar. Aquí se detiene y me dice, bueno, ¿qué conceptos son los que vas a agregar? Bueno, vamos a agregar el concepto 25, que es de percepción, y vamos a agregar el concepto deducción, que no me sé el número, pero vamos a escribir aquí ISR artículo 174, que es el 43. Le digo que me calcule todos los empleados del periodo. Si hay empleados que le corresponde PTU, pero que ya están dados de baja, no tenemos nada que hacer, ¿vale? En el sistema. Solito el sistema los va a agregar en la prenómina del periodo extraordinario. Y le damos entonces aplicar. Bueno, ya le habíamos dado perdón. Y le damos cerrar. Nos vamos a prenómina. Listo, aquí ya tenemos entonces el recibo de nómina. Específicamente nada más con esos dos conceptos, reparto de utilidades y el ISR artículo 174. ¿Qué pasa si de repente vengo aquí y le digo, oye, pues es que 110 son 2,500? Le damos guardar, cierro. Ya terminamos, vamos a autorizar la nómina. Este proceso actualiza los acumulados. Hay empleados que no han sido calculados. ¿Sí? Ya de entrada detectó ahí que le modifiqué algo. Vamos a entrar sobre el recibo de esa persona. Ok, me sigue respetando lo que le puse manualmente. Le damos autorización. Y aquí viene el tema. Esto a mí me gusta mucho porque les va a ayudar bastante cuando modifiquen los importes en los conceptos y ya no tengan que estar corrigiendo posteriormente. Es decir, que si se nos va la mano, hay un error humano en la captura de información en la parte de grabado y exento, que no debería de pasar porque supongo que si la fórmula está bien hecha, no debe de pasar esto, pero a veces cuando entramos, modificamos los conceptos, los importes de grabados exentos, pues a veces se da de que pasen los errores humanos. Aquí ya me está diciendo el sistema, oye, existen empleados donde sus partes grabadas y exentas no cuadran con el total de percepción, es decir, esto más esto, 30,426 más 2,500 no es lo mismo a 31,869. ¿Vale? Entonces aquí ya me está diciendo, ¿deseas continuar aún así? Sí, puedo continuar. Le vamos a dar cancelar. Y tengo que venir a esa persona, corregir entonces la parte exenta. ¿Sí? Corregir ese punto. Bueno, vamos a ver cuánto debe de ser. Son 31,869.69 menos los 30,426.39. 1,443 tiene que ser aquí. Punto 3. Y le damos a aceptar. Calculamos nuevamente a todos. Y listo. Ya corregimos ese punto.
¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, el salario diario que tome es el salario diario que tenga en ese momento, ¿sí? En el caso de que seleccione salario diario integrado, salario base de cotización, es el salario que tenga registrado en ese momento. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya creé mi periodo extraordinario, ya calculé todo bien, pero resulta que me avisaron que no va a salir el recibo de la PTU el día 15, va a salir el día 10. Bueno, lo único que tenemos que hacer es cierro la empresa, entro nuevamente. Se puede cambiar la fecha de un periodo extraordinario siempre y cuando no esté autorizado. Le indico que voy a trabajar con el periodo extraordinario. Me confirma si es siempre con la fecha 15, porque ese periodo está abierto. Le vamos a decir que será del día 10. ¿Listo? Ya le cambiamos la fecha. 10 de mayo. Ahora sí, vámonos al proceso de la autorización de nómina. Listo, ya terminamos el proceso. Está autorizando. El siguiente periodo va a ser el día 11. Siempre agréguenle en la fecha del periodo extraordinario siguiente el día anterior. ¿Vale? Bueno, listo. Vamos a timbrar entonces, botón timbrar, emitir recibos, número de periodo, era el 1, fecha de pago, el 10/05/2022. La contraseña, oye, sobre recibos timbrados 3, sobre recibos que no se timbran 2. Vamos a darle a aceptar, vamos a ver la bitácora, que la bitácora es importante, porque ahí nos dice qué se timbró, qué no se timbró y por qué no se timbró. El 2, el 3 y el 4 sí se timbraron correctamente. Estos son sellos de prueba, así que no se preocupen. Y los otros no se timbraron porque no hay percepciones. Sí, no se les entregó PTU. Cerramos entonces. De hecho, aquí ya me dice, miren, en la versión en la que estamos, el servidor de aplicaciones, la versión del anexo con la que estamos timbrando y el complemento de nómina, versión 1.2. El nombre de la empresa, el RFC y el rango del periodo. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar y listo. Ya está timbrado nuestros recibos de PTU. Vámonos a visor de documentos digitales. Vamos a abrir el XML y analizar de forma rápida. ¿Qué datos se están agregando? Número 1 es que el XML ahora ya no dice 3.3, dice 4.0. El código postal que se está agregando, pues prácticamente es el código postal del empleado que le asignamos. Ese es el recibo de nómina. Todo el nombre del empleado, todo eso en mayúscula, domicilio fiscal del receptor, ¿vale? El régimen fiscal del receptor es el 605 y el uso del CFDI que es CN01. ¿Y qué significa CN01? Bueno, es que ese es un dato que ya la autoridad asignó para los recibos de nómina. ¿Vale? Es este uso de CFDI, que es nuevo para la versión del CFDI 4.0. Y el régimen fiscal que estamos viendo es el 605, sueldos y salarios e ingresos asimilados a salario. No importa si es asimilado, si es sueldos y salarios, al final del día en el XML verás el régimen fiscal 605. Que es lo que estamos viendo en este momento, el uso y el régimen fiscal.
Esos son los datos que se agregaron. Y por supuesto también la versión del CFDI, que es 4.0. Todos estos datos, al momento de que se timbre un CFDI real, se validan todos estos datos, que el RFC exista, que el nombre del empleado exista, de acuerdo al RFC, que este código, código postal del domicilio fiscal del receptor sea el que tiene en el SAT. También el del emisor, estos datos se validan. Y prácticamente el complemento que estamos viendo acá, complemento 1.2 de nómina, eso no cambió. Esto sigue estando tal cual, lo conocemos desde el CFDI 3.3. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? Les recuerdo que la presentación se estará enviando, al igual que la sesión ya editada. Les recuerdo, mi nombre es Adán Narcilla, de Consultoría Insicon. Bien, me despido, que tengan una excelente tarde, feliz viernes y buen fin de semana. Hasta pronto. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de ContPaki, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.